¿Qué tal, hermanos? Que Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre del Señor. Como alguien dijo por ahí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para todo aquel que pueda escuchar este mensaje del Señor, donde estamos preocupados de cómo nuestra vida se relaciona con el Señor y de qué manera también nosotros escuchamos y comunicamos su palabra. Es una tremenda responsabilidad, es un privilegio y un honor también de que el Señor, en su misericordia, en su decisión, nos haya llamado para compartir y entregar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Así que sea bienvenido a escuchar, póngase cómodo y nosotros que el Señor nos ayude para compartir la palabra del Señor. Hemos estado leyendo y estudiando y compartiendo la epístola de Primera de Tesalonicenses. Hoy la base bíblica está ahí y se encuentra en el capítulo 2, los versículos 5 al 9, y lo vamos a leer. Dice así: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a ser muy queridos. Porque ustedes se recuerdan, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Vamos a hablar hoy sobre el tema Dios es testigo. Dios es testigo. Dentro de la palabra del Señor, cuando la leemos, y también cuando se estudia en los institutos bíblicos una asignatura que se llama Introducción a la Teología, o también se llama Teología 1, que tiene que ver con estudiar los atributos activos de Dios o los atributos comunicables y aquellos que no son comunicables. Hay atributos que están en esta relación de aquellos que son comunicables, como por ejemplo de que Dios es todopoderoso. Los autores bíblicos utilizan la expresión nada hay imposible para Dios y aparece en muchos relatos de toda la revelación de la Sagrada Escritura. En segundo lugar, se habla del Dios de omnisciente, que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que no hay nada que se pueda ocultar de sus ojos, ya que Él todo lo ve y todo lo conoce, en el contexto pasado, en el presente y también en el futuro. Y en tercer lugar está el que Dios es omnipresente. Omnipresente. Eso significa que todas las cosas, donde quiera que estén las personas, Dios está ahí. Dios es omnipresente. Todo lo ve, todo lo conoce y nada se puede ocultar a los ojos. Ahora, mirando nuestra humanidad, no hay duda que nosotros no podemos estar en varios lugares a la vez. Pero Dios sí tiene esa virtud y esa cualidad o característica. Entonces, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, en los primeros creyentes y en toda nuestra realidad humana, existe esta situación en donde pensamos que como nadie nos ve, y donde las personas se pueden distanciar geográficamente una de la otra, podemos hacer ciertas cosas porque el otro no nos ve. Pero en las Escrituras no se puede llegar a ese tipo de conclusión, porque Dios todo lo ve y todo lo conoce. Es así como el libro de sabiduría, en Proverbios 15:3, el autor bíblico dice: los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, lo sabio es que
yo tenga claridad y una convicción en mi corazón y en mi espíritu que Dios siempre me ve, que donde quiera que yo vaya, mi comportamiento, mi forma de hablar, mi trabajo o todas las tareas o responsabilidades que tengo deben estar siempre delante del Señor y pensando que Dios me está evaluando. Entonces, cuando hablamos de que el apóstol Pablo usa esta expresión, Dios es testigo, en este pasaje que vamos a compartir el día de hoy, vamos a ver 3 hechos que muestran cómo Dios es testigo y cómo también el apóstol Pablo tenía claro que Dios era testigo de todo lo que él hacía. En primer lugar, veamos las palabras que él usó. Pablo dice que nunca usó palabras lisonjeras, es decir, de una alabanza exagerada, interesada, que se realiza a una persona con el objetivo de conseguir algo de éste. La relación, el acto, la motivación, la forma, las palabras que se utilizan en cualquier acto de comunicación, la gente percibe cuando alguien está hablando algo por el interés de extraer algo de éste. Y el apóstol Pablo dice que en el ministerio pastoral, en el ministerio apostólico, en el ministerio de la reconciliación, él nunca recurrió a lisonjear, a alabar, usar palabras inadecuadas con el objetivo de lograr intereses personales. Además, usa la palabra ahí que tiene que ver con la avaricia. Dice, no encubrimos avaricia, es decir, ese afán de querer poseer tantas cosas o riquezas con el solo objeto de tenerlas y no con el ánimo de compartirlas. Hay una virtud que Dios tiene y tiene que ver con la generosidad. La palabra también que se puede utilizar es la palabra misericordia, compasión. Y que Dios siempre se manifestará con generosidad. Sin embargo, la avaricia, la codicia, el querer tener cosas que el otro tiene, con el único objeto de tenerlas, no es una actitud cristiana. Por el contrario, la generosidad, la misericordia, la compasión, el compartir, el dar a otros que no tienen en un momento puntual de crisis, es una actitud cristiana. Entonces, el apóstol Pablo dice que efectivamente él como delante de Dios, Dios como siendo testigo de él, nunca recurrió a estrategias inadecuadas para lograr fines partidistas, sino que lo único que él quiso fue siempre predicar a la gente para que estos se reconciliaran con Dios. Ahí en Lucas capítulo 12:15 dice, cuídense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre no consiste o no vale de acuerdo a las cosas que las personas tienen. Entonces, debemos hoy día ser cuidadosos cuando hablamos. Debemos ser prudentes cuando expresamos alguna opinión sobre alguna realidad de cualquier contexto, porque Dios sabe y Dios es testigo de que lo que hacemos, las palabras que usamos, tienen un significado y una tremenda trascendencia al usarlas. Y en este sentido, el apóstol Pablo habla de que como creyentes, como pastores, como ministros, no debemos usar palabras lisonjeras, sino debemos usar un vocabulario acorde a lo que tiene relación con nuestra misión de reconciliar a la persona con el Señor. Así que cuídese cómo se expresa, cuídese las palabras que usa, cuide su vocabulario, los términos y las voces que puede estar usando en el ejercicio del ministerio. En segundo lugar, Dios es testigo del afecto que expresamos hacia las personas que trabajamos con ellas. Ahí el autor bíblico dice que fuimos tiernos, dice en el versículo 7, voy a leerlo, dice, antes fuimos tiernos entre ustedes como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios,
sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Esta relación, este acercamiento de el comunicar el Evangelio del Señor, el apóstol Pablo llegó a desarrollar un amor tan intenso y tan profundo por las personas que él les evangelizó, les instruyó, les enseñó la palabra del Señor. Y es algo, hermanos, amados y amigos, que se tiene que dar y se da en este tipo de trabajo. El cariño, el afecto, la sensibilidad, el amor fraternal, realmente es algo que se tiene que desarrollar, se tiene que practicar entre el trabajo ministerial que alguien desarrolla. Y el apóstol llega a expresar esta expresión de la nodriza. Sería una madre que cuida a sus propios hijos con amor, con dedicación, con entrega. El trabajo de la obra, el ministerio que uno realiza como pastor, como maestro de las Escrituras, como consejero, como alguien que está para ayudar a otros, esta virtud del amor, del fraternidad, de la sensibilidad, de la compasión, de decirle a los hermanos, te quiero hermano, te aprecio hermano, es algo que tiene que ver directamente con el Señor. Porque humanamente nosotros no desarrollamos este tipo de actos hacia personas no creyentes, pero con el Señor y en el Espíritu del Señor, Dios coloca este amor familiar de encariñarnos, de ser fraternos, de ser sensibles, de estar dispuestos a desprendernos a veces de nuestras propias cosas o pertenencias personales para que las personas las cuales pastoreamos o les entregamos la palabra del Señor tengan lo que necesitan. Entonces, no puede haber un trabajo ministerial o el afecto expresado de una manera insensible, fría, calculadora, que no refleja el amor de Dios. El amor del Señor, la fraternidad del Señor, la compasión del Señor tiene que estar de manera inherente, internalizada en quienes trabajan en la obra del Señor. Por eso es que el apóstol habla de que Dios es testigo. ¿Testigo de qué? De que Él ama a los creyentes, de que nos expresamos el afecto el uno con el otro y que estamos siempre procurando, trabajando y esforzándonos para que lo que se hace sea por el bien de las personas necesitadas. Y en tercer lugar, el tercer hecho de que Dios es testigo se refiere al trabajo realizado. El versículo 9 dice así: tan grande nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarlos no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Ahora, ahí este pasaje nos habla de qué manera el apóstol expresa su trabajo, su entrega, su devoción, donde usa la expresión en el versículo 9, dice: ¿por qué no os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios? El apóstol Pablo tenía un oficio de plantar tiendas, trabajaba en eso. Además, él era fariseo, era una persona educada en el contexto de las leyes divinas y toda la palabra del Señor. Pero él entiende que trabajó incansablemente, fue un obrero activo en cuanto a suplir sus propias necesidades y se entregó enteramente por eso. Y se podría decir que Dios es testigo también del trabajo espiritual que se desarrolla en la iglesia del Señor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que así como existe un trabajo humano, un trabajo terrenal, que tiene que ver con las cosas existentes temporales de este mundo, también lo que se hace por el reino de Dios, lo que se hace en la iglesia, lo que se hace por las personas, también es un trabajo. Y es así como el Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27, Él habla
de que no hay que trabajar tanto por las cosas que perecen, sino por las cosas que a vida eterna permanecen. Y en el contexto del pasaje se refiere que no es como nuestro Señor Jesucristo trabajó predicando el Evangelio, trabajó enseñando la palabra de Dios, trabajó sanando y también haciendo milagros y liberando a las personas endemoniadas en esa sociedad y en esa generación que le correspondió a él realizar el ministerio y morir por los pecados de toda la humanidad. Entonces, el apóstol habla muy claramente que hay un trabajo espiritual de tanta trascendencia que tiene que ver con la vida eterna de las personas. Así como en el contexto humano terrenal existe el trabajo de un abogado, un profesor, un ingeniero, cualquier otro trabajo que implique acción, todos estos tienen una retribución y un salario y un costo de energía y de preparación y de ejecución del trabajo. Pero en el contexto bíblico y espiritual, el hecho de predicar, el hecho de enseñar la palabra del Señor, también es un trabajo. Por eso ahí en 1 Timoteo 5:17 se habla de este trabajo. Quiero leerlo para que se den cuenta que es algo muy trascendente en cuanto al ejercicio del ministerio. 1 Timoteo 5:17 dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos de digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué les parece? Trabajan en predicar y enseñar. Es decir, la enseñanza bíblica, la educación espiritual es un trabajo. La predicación del Evangelio, donde quiera que vaya, es un trabajo. Donde quiera que se realice, es un trabajo. Y es así como el apóstol Pablo logró entenderlo a través del Espíritu Santo y comunicar a las iglesias primarias del primer siglo y ser hoy día también un ejemplo, un modelo a seguir de que tanto el predicar y el enseñar son un trabajo trascendente, sobrenatural y que permanecerá hasta que el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Entonces, cuando entendemos bien que Dios es testigo, es que Él ve, Él mira, Él conoce, Él observa cómo hacemos este trabajo. Si hay dedicación, si hay estudio, si hay investigación, si nos preocupamos de hacer una buena expresión de lo que estamos haciendo. Y no se improvisa y no se hace las cosas así, como decía mi abuelita antiguamente, salgare como salgare. No, sino que cómo se tienen que hacer las cosas. Tiene que haber un estudio, tiene que haber un análisis, tiene que haber un desarrollo, tiene que haber evaluaciones, procesos, todo lo que eso significa desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista de Dios, Dios es testigo de lo que hacemos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra intención de que predicamos o enseñamos la palabra de Dios? Lo más importante aquí, que Pablo dice, Dios es testigo de lo que hacemos. Y él recurre a que Dios es testigo en cuanto al lenguaje que usó, que Dios es testigo en cuanto al afecto que él tenía por los hermanos, y que Dios es testigo por el trabajo espiritual incansable de noche y de día que tuvo un impacto en esa comunidad griega y fue levantada lo que es la congregación de los tesalonicenses, que hoy día sería Europa, Macedonia, en este tiempo, en el siglo XXI, y en eso estamos pensando hoy día. Mis queridos hermanos, es tan importante entender y en nuestra mente y en nuestro corazón de que Dios es testigo de todo lo que hacemos. Si lo hacemos por amor, si lo hacemos por obligación, si lo hacemos murmurando, si lo hacemos quejándonos, Dios es testigo. Dios nos perdone si estamos haciendo las cosas mal, si estamos haciendo las cosas por cumplir. Lo importante aquí es que el Señor mira todo lo que hacemos
Y Él espera que las cosas las hagamos por amor, por alabanza, por servicio al Señor, porque esas acciones son las que tienen gran valor para el Señor. Hacerlos por amor, hacerlos voluntariamente, de buena voluntad. Que el Dios Todopoderoso te bendiga. Oremos. Querido Señor, te damos gracias porque tú estás presente siempre en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, porque tus ojos miran y recorren toda la tierra, mirando a los buenos y a los malos lo que hacen. Tú escuchas, Señor, todo lo que decimos y al mismo tiempo tú miras el trabajo que realizamos. Ayúdanos, Señor, a tener buenas motivaciones, correctas intenciones para trabajar para la gloria, la honra de tu nombre y hacerlo con amor y voluntariamente. Muchas gracias te damos por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones.